Jaja, no, ¿qué ha pasado? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la segunda emisión de Jaja No, ¿qué ha pasado? El programa promovido por el Informajoven de Murcia, hecho en Twitch por jóvenes, más o menos, y para jóvenes. Imagino que todos los que estáis viéndonos detrás de la pantalla y los que nos seguisteis el pasado jueves en el estreno con piezas, os estaréis preguntando algo, que es que, ¿qué ha pasado? Y es que hoy no va a ser Alba H. Santana, mi compañera, la que presente y dirija el formato desde el plató, sino que voy a ser yo desde aquí, desde Segovia, desde mi casa. Os dijimos en el primer formato, en la primera emisión, que este programa lo vamos haciendo juntos, vamos a ir creciendo juntos, vamos a ir construyéndolo juntos y aprendiendo, y además que está muy pegado a la vida, y justo lo que nos ha pasado es eso, es que la vida nos ha pasado por encima. Alba se encuentra malita, está enferma, tiene un gripazo importante y está en cama, así que nada, le mandamos muchos besos y que se recupere pronto, que el jueves no se lo paso, tiene que estar aquí, que me he puesto en un brete importante. Y eso, bueno, tiene unas repercusiones negativas para vosotros, más allá de que ya no está, y es que hoy voy a ser yo quien dirija y presente el programa, quien lleve un poquito el orden de la charla que vamos a tener. Por tanto, todos vosotros vais a tener que aguantar mi cara durante un rato más, ya lo siento, cosas que pasan. Pero eso no resta nada de importancia a lo que vamos a hacer hoy. Ya sabéis que este Jaja No que ha pasado se basa no en nosotros, sino en vosotros y en las personas que vienen de invitados. Ellos son los que nos van a contar su proyecto personal, qué hacen, cómo trabajan, cómo están en este mundo virtual y en este mundo físico en el que nos encontramos. Y además hablar de las cosas que nos interesan, que son salud mental, inteligencia emocional y todo lo que vaya surgiendo en la conversación. Ya veis que hablo en plural todo el tiempo, hablo de nosotros, hablo de estamos, hablaremos. Bueno, eso es porque, y voy a recordarlo de nuevo, el programa lo hacemos entre todos y eso os implica a todos vosotros. Es decir, hacemos el programa en Twitch porque tiene un chat muy útil, muy interesante, que debemos utilizar y del que queremos estar leyendo continuamente pues vuestras preguntas, vuestras reflexiones, todo lo que queráis compartir por allí. Hoy va a ser un poco más difícil porque voy a ser yo quien tenga que estar en las dos cosas, pero voy a intentarlo, ya me disculparéis si voy algo lento o se me escapa algo. Pero es que además tenemos la posibilidad de que entréis con nosotros en vídeo, con una videoconferencia y que habléis con nosotros cara a cara, que os pongamos cara, que también está bien, y hagáis vuestras preguntas a los invitadas de esta tarde en directo. Para ellos, nada más que tenéis que hablar con los moderadores del chat, que estarán por ahí ya dando la tabarra, entrarán a una web muy simplemente y estaréis con nosotros, por favor. Queremos que lo hagáis porque queremos veros las caras y queremos compartir con vosotros y crecer juntos. No me voy a alargar más, yo creo que ya es suficiente, ya está bien de que yo hable y vamos a pasar con la invitada de hoy. Ella es antropóloga, es escritora, tiene ya una interesante carrera dentro del mundo de la poesía, porque sí, amigos, sí, hay escritores de poesía jóvenes y bueno, está haciendo una trayectoria en esa línea muy interesante de la que hablaremos, pero es que además es muy activa en redes sociales, se considera activista a través de sus charlas, de sus conferencias y está vinculada o estaba, y de eso también hablaremos, al mundo de YouTube. Ella se llama Ana Cerezuela, es joven, es murciana, es activa en redes sociales y está con nosotros esta noche, así que vamos a saludarla. Ana, ¿qué tal? ¿Oyes? Sí, te oigo. ¿Me oyes? Muy bien, perfectamente, alto y claro. Bueno, ya sabes que hay un pequeño delay en esto de los tweets, en el mundo de Twitch, así que vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible. Lo primero es disculpar a Alba, que no ha podido estar, lo que son las cosas de la vida, ¿no? La enfermedad, entonces no podemos decirle nada. Y lo segundo, muchas gracias por querer estar con nosotros aquí en este formato. Nada, un placer. Bueno, si yo tuviese que explicarle a mi madre quién es Ana Cerezuela, ¿por dónde tendría que empezar? Una zagala bañadísima. Pues, a ver, yo soy una persona que hace muchos años se aventuró a las redes sociales porque no tenía otra cosa mejor que hacer y gracias a eso ha visto muchas puertas abrirse por cuestiones de suerte, entre otras cosas, y bueno, ahora mismo me presento normalmente como escritora y antropóloga porque es un poco lo que hago. He estudiado antropología y ahora mismo por cosas de la vida estoy trabajando en eso, cosa que tampoco me esperaba, y he escrito 3 antologías poéticas.
La primera me la autoedité, las otras dos están publicadas en Valparaíso Ediciones y no sé, luego si quieres te cuento más sobre cada una, pero la verdad que no sé, soy una señora de Murcia. No sé. Bueno, así como concepto, señora de Murcia me parece fetén. Señoras bien, señoras fetén, que dirían Claro. aquellas. Entonces es fantástico. Yo sé que las personas de fuera del ambiente del periodismo, y yo hago también esa reflexión conmigo mismo, a veces no nos gusta mucho lo de las etiquetas, ¿no? Y sobre todo cuando la etiqueta tiene que ver con lo profesional, porque nos define como profesional antes que como persona. Pero bueno, en tus redes sociales, en tu web, hay palabras como antropóloga, escritora. ¿Qué eres antes? ¿Qué soy antes? Es que se ha cortado un poco. ¿Cuál es la pregunta Sí, existencial que me estás haciendo? ¿qué eres antes? ¿Qué es lo que más te define? Pues ser una señora de Murcia. Es que realmente yo recuerdo batallar un poco con esto porque crecí un poco con esta idea de encontrar el trabajo de tus sueños y tu carrera para toda la vida, que es un modelo como muy boomer, o sea, como que funcionaba en los años 80, pero que ahora mismo, no sé, en mi generación todos hemos hecho un poco lo que nos hemos encontrado y lo que hemos podido para salir del paso y a mí siempre me ha violentado mucho esta noción de que me defina eternamente lo que empecé a hacer con 17 años, que fue vídeos en YouTube. Empecé a recitar también, porque no sé quién me lió para ir a Ítaca, que si sois de Murcia lo conoceréis, si sois de Murcia la poesía lo conoceréis, es un bar donde muy histórico, donde hay un micro abierto muy histórico en Murcia de música y poesía, y fue donde yo empecé a recitar y fue uno de esos momentos en los que me di cuenta de que había vida más allá de mi texto, que la gente lo podía recibir y hacer lo suyo y escucharlo, ¿no? Y no sé, fue un poco eh, donde se creó el monstruo. Yo era el chico raro de clase porque leía poesía. ¿Tú también? Yo era rara de clase, pero por muchos motivos, porque nunca se me dio bien social, porque era medio bollada, porque me interesaba la literatura y porque en general, pues yo qué sé, porque tenía acné, no sé, tuve muchos motivos. O sea, que tampoco, no sé cuál fue el principal, la verdad. Y todo esto, y me gustaría abordarlo y abordarlo hasta que tú quieras, ¿no? ¿Cuándo aparece YouTube? Pues apareció justo, pues yo creo que estaba en bachillerato, cuando empecé a descubrir ese mundo, que entonces era, es que parezco una abuela cebolleta cada vez que hablo del el YouTube primigenio, porque era otro mundo, no tenía nada que ver con lo que soy, ni con lo que recordará nadie que tenga 10 años menos que yo. Pero éramos un montón de adolescentes frikis que no teníamos absolutamente nada que hacer ni nadie con quien hablar más allá de una cámara, y de ahí surgió un poco, bueno, hay, no sé, mucha reflexión que se puede hacer sobre el surgimiento del blogger, que se llamaba en esa época, que era el blogger con V. Madre mía, qué vieja soy. Eh, y no sé, a mí me interesaba mucho esta comunidad, pero porque como que me sentía muy conectada al tipo de gente que veía, y de hecho hoy son mis amigos, mis mejores amigos, los que conocí en aquella época a través de ese mundo. Estábamos cada uno en nuestra ciudad, simplemente era un concepto de chiquillos hablar a la cámara sobre todo y la nada, sobre la vida, lo que le preocupaba, lo que le inquietaba, reflexiones, eran como una cosa muy visceral y muy orgánica, y poco a poco se fue creando una comunidad y se fue creando como la idea del creador de contenido, y luego llegó lo que es la industria de YouTube, pero eso fue posterior y nos pilló a todos de sorpresa y no sabíamos muy bien qué hacer y éramos muy pequeños para saber eh, cómo gestionar ese trabajo que hacíamos, pero bueno, hemos crecido con eso, digamos. Se abren dos vías aquí para mí. La primera es, has hablado de algo que nos interesa mucho aquí, que el otro día como en el Piezas también abordamos, que era el concepto de comunidad digital, ¿no? Grupos de apoyo, ¿no? Gente con la que ahora, decías tú, son tus mejores amigos o algunos de tus mejores amigos. Tenemos la imagen del youtuber o de ahora del streamer que está en casa todo el día solo, que no se relaciona, pero esto es muy distinto a lo que tú me estás contando. Claro. Es que, a ver, para mí en esa época Internet era una cosa que nos acercaba, ¿eh? No,
Y chocaba mucho con esta idea que tenía la gente más mayor de que se escribían unos artículos en prensa que era terrible. O sea, el periodismo tuvo uno de sus peores momentos. La verdad es que el periodismo no está en su mejor época, pero No. en ese momento había muy mala prensa, muy de esto de bueno, los chiquillos que están todo el día con las maquinitas y no hablan con nadie, no sé qué, no hablábamos con nuestro alrededor físico, no hablábamos con la gente que nos rodeaba físicamente, pero estábamos conectando con gente que se nos parecía, con gente que resonaba con nuestra experiencia vital. Mi experiencia es que esto fue una liberación para mucha gente, para muchos perfiles de gente diferente. Especialmente estoy pensando en el colectivo LGTB, por ejemplo, que creo que conectó mucho en esa época. Empezó a crear espacios seguros donde empezar a girar una conversación que hoy es una cosa políticamente muy interesante y muy grande. Y no sé, para gente de mi generación yo creo que ha sido muy importante esta conexión desde esas plataformas. Perdón. Está claro que es un... bebe agua si necesitas o algo. Es una cuestión generacional, ¿no? Yo muchas veces siempre pongo el mismo ejemplo. Yo también parezco el abuelo Cebolleta, pero es así. Yo tengo un cuñado de 17 años, ¿no? Y yo me recuerdo a mí mismo, voy a dejar las cosas claras, como censurándole el hecho, ¿no? De que pasaba todo el tiempo, cuando terminaba de estudiar, está todo el tiempo en el ordenador, pero luego piensas y dices, claro, si es que sus amigos están en el ordenador, es que él habla con sus amigos y comenta y luego salen a la calle y son los mismos, en este caso porque son del mismo pueblo y tal, pero en realidad es una forma de ocio que muchas veces por la parte adulta, ¿no? Los boomers o casi boomers, ¿no? Los jóvenes más mayores entre los que me encuentro, a veces caemos, ¿no? En ese error de criticar algo que no conocemos. Internet es una parte de la vida real. Luego, o sea, esto es una cosa que fallamos mucho en el primer momento de identificarlo. Parecía que era como jugar a un videojuego, pero al final es un espacio social, se crean espacios sociales, es como una plaza, pero es digital. Otro de los factores que decía cuando hemos hablado de YouTube, se abren dos vías. La otra vía que yo quería explorar era tu uso de YouTube en este caso, ¿no? Yo sé que, insisto, de hecho lo dices en algunos sitios, ¿no? Yo no soy youtuber, pero bueno, es algo que está ahí, que es de tu pasado y de lo que imagino que no te arrepientes, porque si no habría borrado todo. Pero sí que hacías un uso como pseudo artístico, ¿no? He visto videobooks, he visto poemas recitados, también algunas reflexiones o blogs, como que estás un poco fuera también de la norma, ¿no? De lo que ha salido más popularmente en YouTube y ahora es Twitch. Eso me lo decían mucho. Yo nunca quise comprometerme con o casarme con la plataforma YouTube, sí que al final formo parte de esa conexión, de esa comunidad que me hizo crecer profesionalmente también y personalmente, en muchos sentidos me abrió muchas puertas, pero yo nunca tuve un uso constante ni como esta idea del creador de contenido comprometido que intenta que esto se convierta en su trabajo. Y a mí siempre me ha creado mucho conflicto, y además de una forma muy poco meditada, o sea, como que siempre me he sentido así sin saber muy bien por qué, que las cosas que me interesaban o todo lo que era un ejercicio creativo me creaba mucho recelo que fuese una obligación o un trabajo o algo que hacía para otras personas. Entonces, en cuanto empezó a girar un poco esta industria y a ver como una exigencia, porque a mí me echaba mucho la bronca profesionales y todo tipo de gente a mi alrededor en esa época, porque subía un vídeo de whatsapperas y no me lo tomaba en serio, y entonces, claro, cómo vas a crecer y no sé qué, y al final no sé, me creaba más rechazo todavía la idea de hacerlo de esta manera. De todas formas, no me arrepiento porque me ha reportado un crecimiento vital tremendo. Sí que borro cosas y voy a seguir borrando cosas porque ahora mismo estoy un poco de retirada y siento que al ser una cosa que fue tan grande en ese momento, en comparación con las otras cosas que he hecho en mi vida, como que fagocita mucho otras áreas y a la gente le cuesta mucho tomar la diferencia que habéis tomado vosotros de leerse las cosas y no llamarme youtuber y bueno, un poco hacer caso a cómo yo me presento. Pero yo ahora mismo, si ves que sigo borrando cosas, no es que me arrepiente, es que
O sea, no es que me arrepienta, es que simplemente quiero que esté la información actualizada y no me apetece que esté como una de 17 años por ahí rondando libremente. Te, te voy, te voy a contar un secreto. Cuando Ujú, yo me documenté para esta entrevista, bueno, para esta charla, no más que entrevista, que es lo que quiero que sea. Además, ya ves que no estoy preguntando, sino que te estoy hasta contando mm, cosas de mi vida y de la vida de mi familia, que es la idea, ¿no? De esto. También recuerdo que estamos esperando alguna pregunta por el chat para poder introducirla. Aprovecho para hacer el speech, ¿vale? Ahí estamos esperando todos. Insisto, cuando me estaba preparando la charla contigo y las cosas que quería preguntarte, evidentemente lo primero que hice fue tratar tu web y di con una cosa que lo primero que me hizo fue arrugar la nariz, que fue esa serie de recomendaciones que tienes para prensa o algo así, ¿no? No sé ahora mismo cómo lo ponen, ¿no? Pero pone algo así, ujú, ¿no? Recomendaciones para si quieres hablar de mí o tal. Y dije yo, ostras, vaya flipá. ¿Esta quién se cree? Fue lo primero, ¿eh? Te lo reconozco que fue lo primero. Dije, Sí, sí. ¿de dónde se cree la niña esta? ¿Dónde va? Y cuando entré, me he muy sorprendido de lo que encontré porque me pareció muy sensato y he sacado, y permíteme que lo lea, he sacado una cita entre los muchos temas que tocas ahí. Dice, prefiero que me destaques por mi número de seguidores. Son cifras a menudo engañosas que suelen presentarse muy hinchadas. Además, prefiero que hables de lo que hago y no de lo que tengo. Eso me parece esencial, ¿no? Y es un debate Mm, que está en el primer nivel mm, también de los youtubers, ¿no? Yo recuerdo mucho a Ibai, que mm, lo recuerda mucho a los chicos jóvenes. No estáis obsesionados con las cifras, hacerlo porque disfrutáis. Y tú ahí como que lo dejas muy claro, ¿no? Entonces lo que al principio se convirtió en lo que al principio era como un vaya esta chica flipada, perdóname, de nuevo era como, hostia, es que es sensato y es que es necesario que se diga esto. mm. Yo, la verdad que no he rulado mucho esto que escribí y lo tengo ahí como medio escondido en la web porque precisamente no quiero como dar esta imagen de diva, de, bueno, es que si vas a hablar de mí, lávate la boca, ¿no? No, no, pero sí que es una cosa que me he encontrado, es que son casi 10 años, entonces, eh, yo qué sé, como que tengo un poco también desde la antropología existe como este código ético cuando hablas de personas, porque es una cosa que hacemos, escribir sobre personas, siempre hay como este código ético de tener como primera prioridad las necesidades, los límites y los intereses de la persona de la que hablas, a la que tienes que devolver con el trabajo que estás haciendo. Y siento que en el periodismo muchas veces cuando se habla de los influencers hay como todo lo contrario. Total. Se busca como los números, la anécdota, como esa cosa que hizo Así hace que 20 años que se hizo viral, y para mí ha sido violento, no tanto conmigo, bueno, he tenido mis momentos, pero también con mis amigos, o sea, yo al final me he encontrado um, en un círculo social y en un grupo de gente en el que hemos normalizado tener siempre en el grupo 2 o 3 personas que han tenido episodios de acoso, tener 2 o 3 personas en el grupo que han tenido momentos de hacerse viral por algo que no mola una mierda y problemas y ansiedad y cosas. Entonces, tengo esta perspectiva sobre el cuidado de la persona que está en redes sociales, que está en redes sociales pero es una persona y tiene necesidades y tiene una experiencia vital y merece que le cuidemos. No sé. Vamos llegando ves como al final la propia vida, como decía al principio, nos va llevando al tema, ¿no? Que yo quería abordar, que es ese tema, ¿no? La Mm, exposición en redes sociales, el acoso, las situaciones, la cara B, ¿no? Digamos, de este lujo y esta pompa que se le da a YouTube y todos queremos ser Instagramer y queremos ser súper chulos y subir fotos en barcos y tal, pero también hay una cara B, ¿no? En tu YouTube, en tu canal de YouTube, dentro de lo poquito que no has borrado todavía, hay un vídeo que me parece muy interesante que habla sobre, y lo voy a decir bien para que veas que me he hecho muy bien los deberes, sobre el síndrome de la impostora, ¿no? Que yo siempre digo el síndrome del mm, impostor, pero en este caso tú lo aplicas muy bien y das una explicación muy sensata de por qué es síndrome de la impostora más que síndrome del impostor. Y me gustaría hablar un poquito de eso, ¿no? Porque también está muy relacionado con las redes sociales y con la gente que quiere estar en redes sociales, ¿no? Esa necesidad de tener que estar, pero a la vez no sentirse digno, no saber si lo que estás haciendo merece la pena y a lo mejor simplemente es que nos lo tomamos demasiado en serio, ¿no? Es la sensación que me da. mm. Ya no es que no lo tomemos demasiado en serio, es que no, bueno, en cuanto a las redes sociales, se han abierto, sobre todo en lo que aplica a los mundos artísticos, creativos, a la escritura, al arte, yo que sé, a la música, a todo, se han creado nuevas vías para acceder a grandes audiencias. Y son vías muy mediadas y
sí, por intereses de una industria y demás, en su momento se nos presentaron como vías mucho más democráticas, en el sentido de que cualquiera podía coger desde Ujú. su casa, hacer algo, subirlo y que la gente lo viera. Que esto antes no pasaba. Entonces, eh, esto ha supuesto como cuestionar unos poderes que estaban ahí, ¿no? Filtrando quién llega a la audiencia y quién no llega a la audiencia. Y obviamente ha habido reacción sobre esto en todos los círculos artísticos, es en lo que estoy pensando, pero también profesionales y en todo el mundo, porque al final el tener una presencia en redes sociales se ha vuelto como una cosa prácticamente como tener idiomas. Y, Eso y es. entonces pues se genera eh, lo que se llama el gatekeeping, ¿no? En plan, tú puedes pasar, tú no puedes pasar. Como que se han cambiado las reglas, no sé, estoy como un poco dispersa, pero lo que vengo a decir es que Sí, este no, no, sí, síndrome te entiendo. del impostor es un poco el producto de esto, ¿no? De entrar en círculos que antes estaban reservados solamente a gente seleccionada, selecta por lo académico, por grandes poderes. No sé si me estoy explicando. Total. Se está explicando de todas maneras. Avanzaremos más sobre eso. Vamos a terminar la parte más personal y voy a hacerlo con una pregunta que yo ya sé de antemano que te va a gustar, pero que hacen en el chat. Entonces yo me voy a dedicar a traspasarte. ¿Vale? Es de Gabriel y Gabriel Pérez y pregunta que para cuándo el cuarto poemario. Digo que no te va a gustar porque Pues imagino que cuando uno está trabajando en algo no quiere decir, no sabe, la incertidumbre y nunca apetece esa pregunta, imagino. no tengo ningún problema. La respuesta es no tengo ni idea y no estoy ni siquiera trabajando en ello. O sea que esperar sentados, ya lo escribiré cuando lo escriba, cuando se me ocurra, cuando tenga suficiente material y no sé, no he decidido tomármelo con mucha calma. El último libro me quedé muy a gusto, me salió muy, no sé, estoy muy orgullosa de mi último libro y estoy disfrutando todavía del hecho de haber publicado ese libro que hace ya un año largo desde la publicación, pero bueno, entre pitos y flautas no lo he podido presentar en condiciones porque coincidió con la pandemia Claro. y estoy viviendo el orgullo de haber escrito mi último libro, entonces no estoy proyectando todavía el siguiente, ya llegará cuando llegue. Total. Es que los lectores tenemos siempre mucha prisa, ¿eh? Yo siempre estoy igual, a ver qué ha sacado Gamoneda, a ver qué ha sacado Ana Rossetti y luego nunca veo nada y me agobio. Bueno, vamos a seguir un poquito. Hay más preguntas en el chat, las iremos pasando, ¿de acuerdo? Muchas gracias por participar. Os recordamos que se puede también entrar en vídeo. Pero vamos a avanzar un poquito porque hoy no estamos solos, Ana. Vamos a contar con alguien más que nos va a acompañar, alguien de otro sector profesional, pero que creo que además está muy relacionado contigo y con la que vamos a poder tener una charla interesante, ¿de acuerdo? Entonces la voy a presentar primero y luego hacemos lo del otro día, que hoy no está Alba, entonces lo vamos a hacer homenaje a ella, que es lanzar la careta, pero vamos a empezar presentándola. Ella es Pitu Aparicio, es educadora, integradora social, voy a leer para no dejarme nada, facilitadora y mediadora de grupos. Tiene un currículum hiper extenso que no voy a leer, aunque acaba de decir que voy a leerlo todo. Y bueno, tiene trabajos relacionados con el género, con la sexualidad, con las identidades, con la inteligencia emocional, o sea que está totalmente metida en todo, de lleno en todo esto. Yo casi que sobro y me voy a quedar a un lado para dejaros a vosotras, porque seguro que tenéis mucho más que contar que yo. Pero bueno, ya voy por ahí, no sé si nos oyes, Pitu, ¿qué tal? Encantado. Hola, un placer. ¿Cómo estáis? Hola. Ana, ¿tú la oyes bien? Yo sí. Vale, perfecto, yo también, ¿de acuerdo? Era para calibrar, que los compañeros de la técnica estén tranquilos, de que nos oímos todos. Encantado de saludarte, Pitu. Bueno, vamos a empezar como el otro día. El otro día lo que hicimos fue empezar con un juego, y voy a hacer de nuevo las comillas, porque no se trata de que esto sea el hormiguero y sea aquí Pablo Motos bailando, sino que es una especie de dinámica, sobre todo para que, Pitu, tú que llevas media horita menos que nosotros aquí, entres en calor, ¿vale? Y bueno, y podamos empezar una conversación ya centrados en el tema que queremos hablar hoy, que es eso, acosos, ciberacosos, LGTBI-fobia, gordofobia, etcétera, ¿de acuerdo? En el que creo que ya digo, vosotros tenéis mucho más que contar que yo. Así que voy a avisar a los compañeros, os aviso de que voy a hacer lo que debería haber hecho Alba hoy, que está malita y no ha podido estar con nosotros, que es decir, que dentro careta. Voy a hacerlo ya, ¿eh? 1, 2, dentro careta.
Bueno, ni tan mal. Yo que soy un señor muy serio, no me ha salido mal del todo. Bueno, habéis visto que se llama ¿Cuánto te ha pasado? Básicamente es que yo le voy a hacer una pregunta, en este caso a Pitu, como la experta invitada que tenemos hoy, relacionada con estos temas que hemos estado hablando. Ella va a responder, Pitu, eso sí, en una frase, ¿vale? En una palabra, una frase, lo que tú crees que es lo que más engloba al total de los jóvenes. Y luego Ana va a decir cuánto de reconocida se siente con eso, ¿de acuerdo? El año pasado iba a decir, madre santa, el otro día dijimos de hacerlo del 1 al 5 para que la comunidad pudiese participar también a través del chat de Twitch. Entonces, si te parece bien, pues primero dices, pues yo me siento reconocida 5, si es mucho, o 1 si es poco, y luego vemos qué dice el chat también, y a partir de ahí vamos hablando. ¿Os parece? Venga. Estupendo. Pues mira, la primera pregunta que tengo para ti, Pitu, es ¿qué tipo de discriminación crees que es la que está más extendida en redes sociales? Hostia, qué buena pregunta. Yo en mi caso creo que temas de LGTBI-fobia, sobre todo con tema trans, y yo siendo boyera y activista como que veo mucho esto, ¿no? En las publicaciones, sobre todo LGTBI-fobia, muerte. Bueno, pues ahora le toca a Ana. No sé cuánto de reconocida te encuentras con esa realidad que dice Pitu. Yo un 5 de 5. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿verdad? Yo creo que también. Yo soy hombre hetero, ¿no? Pero evidentemente entiendo muy bien, pues creo que soy capaz de entender las realidades que hay en redes sociales y lo veo, ¿no? Y es bastante duro, ¿no? Cuando ves ese tipo de cosas y la impotencia, ¿no? Del chico que cuenta lo que le han hecho, lo que le han dicho, lo que le ha pasado incluso en el metro y que se viraliza y ves no solo el hecho de que se viralice, que ya es significativo, sino los comentarios homófobos que hay cuando él está denunciando un hecho homófobo. Es brutal. Pues vamos a seguir con la segunda. No me pongas los grillos, no me pongas los grillos, es el pequeño delay que hay. La segunda pregunta es un poquito más técnica, dice, ¿tienen los jóvenes y los adolescentes las herramientas necesarias para defenderse del ciberacoso? Es decir, tienen las herramientas, me refiero, mentales, psicológicas, personales para defenderse bien, correctamente del ciberacoso. Hostia, yo creo que no, porque básicamente como que no tenemos herramientas, ¿no? Que nos enseñen un poco lo que decía Anita antes, que al final también, bueno, la peña que nos dedicamos a currar en redes sociales, vamos aprendiendo con la edad y a base de ensayo de error cómo contestar ciertas cosas o cómo no permitir ciertas actitudes y poner límites, pero joder, la chavalería creo que no tiene a veces, ¿no? Como las herramientas para saber hasta qué punto te estás exponiendo y cuánto te vulnera tu intimidad esa exposición en redes, ¿no? ¿Ana? Sí, a mí me parece que tienen de todas formas más herramientas que hace 10 años. Sí que tengo esa sensación. O sea, me parece que falta mucha educación para Internet, para las redes y para, en general, inteligencia emocional y estas cosas de los cuidados y gestionar las movidas. Pero yo flipo bastante con la gente que tiene 10 años menos que yo, porque creo que tienen justamente la herramienta de tener una comunidad y de ponerle nombre a las cosas y del testimonio. O sea, yo creo que hemos descubierto en estos últimos años la fuerza de un testimonio y cómo eso te puede defender y conectar con otras personas que estarán ahí también para cuidarte y defenderte. Y creo que eso no lo teníamos nosotros antes. Total. Yo también pienso un poquito como Ana, pero creo que Pitu iba a discrepar, o sea que voy a dejarla. No, al contrario, que estoy de acuerdísimo lo que dice Ana, joder, que ahora sí que vemos que tienen otras herramientas y que es verdad que incluso con ciertos conceptos, ¿no? Que, joder, pues saben muchísimo más que nuestra generación y que afortunadamente las redes también tienen un acceso a la información de la hostia, ¿no? Entonces esto permite que tengan mucha info, aunque luego no puedan contrastarla, pues lo que decimos con la sexualidad, ven porno, pero luego no, o talleres donde puedan decir, vale, esto que he visto en el porno se hace así, realmente esto es la vida real y joder, que hubiera espacios donde comentarlo sería lo positivo, ¿no? Pues con las redes sociales lo mismo. Claro. Yo creo que, a ver si os parece mi diagnóstico, si es que se puede decir, como persona completamente ajena, ¿no? Al mundo profesional o al mundo antropológico, que vosotras estáis mucho más puestas, que es que, y lo hablaba hace poco con un amigo, que también es una cuestión de burbujas, ¿no?
que también está muy relacionado con las redes de apoyo, ¿no?, que hablábamos antes. Es decir, yo estoy en una burbuja en la que se habla de redes de apoyo, pues valga la redundancia, se habla de tolerancia, no se admiten, por supuesto, ningún tipo de comentarios, de actitudes dentro de lo que podemos y dentro de lo que nos damos cuenta y nos autopercibimos como machistas, como LGTBI-fóbicas, etcétera. Pero hay otras realidades, o yo creo intuir que hay otras realidades donde esto ni siquiera se plantea. O sea que, por eso digo, estoy de acuerdo con Ana en parte, pero también pienso que hay algo que se nos escapa, que hay parte de eso que se nos escapa y que a lo mejor no conocemos directamente. No sé si vosotras tenéis otra experiencia y sí que conocéis otros ámbitos en los que estas actitudes sí que son el pan de cada día. Sí, es verdad que Ana, se por crean ejemplo. muchas cámaras de eco en redes sociales. O sea, como que sí que a veces peco mucho de pensar que la gente de la que yo me rodeo es todo el mundo y no, lamentablemente no. Existen comunidades como un poco más con más herramientas y un poco más preparadas para afrontar este tipo de situaciones, pero hay todo un mundo ahí fuera que necesita, que está igual que nosotros hace 10 años, entonces sí que bueno, no hay mucho dato ahora mismo que os pueda dar porque, bueno, hay un sesgo evidente en mi experiencia. Claro. ¿Y tú? Sí, joder, y que aparte, dependiendo de la publicación, ¿no?, o de la temática que estés tratando, pues es verdad que yo tengo una comunidad, afortunadamente, en Instagram bastante respetuosa, o considero que me hacen, si van a decir cosas y tal, suelen ser críticas bastante constructivas, pero el otro día que hice una publicación sobre infancia trans y cómo acompañar a infancia trans, era una colaboración con la mamá de una niña trans. Entonces, joder, esos comentarios los está leyendo la madre de una chavala que encima, Claro. o sea, no solo eran comentarios súper violentos, sino faltos de información. O sea, estaban mezclando el sexo y el género, no tenían ni puta idea de lo que comentan. Hay más de 100 comentarios de peña que dices, pero vamos a ver, para opinar, por lo menos piensa antes de hablar lo que vas a escribir, anda maricón, porque es que no te estás enterando ni de lo que quieres decir, ¿no? O sea, es un poco la crítica por la crítica. Claro. Claro. Voy a trasladaros un par de cuestiones del chat para que no se me pase, porque como os digo, hoy estoy a varias cosas y ya me veis que voy bajando la cabeza y tal, entonces no quiero que se me pasen. Bueno, Turaflori comenta que todo depende de la burbuja, coincide conmigo, ¿no? Y dice que hay que ser conscientes de lo que hay fuera. Y Gabriel pregunta, Gabriel no, Violeta Casi Azul pregunta que te ha afectado, entiendo que va para Ana, pero bueno, yo os la lanzo a los dos. Aunque se sale un poco de tema, pero por no dejar las preguntas fuera. Dice si te ha afectado, te ha cambiado tu forma de enfrentarte al día a día en el confinamiento y en la situación que estamos viviendo. ¿Cómo? A ver, espera, perdón. ¿Cuál es la? Sí, que si te ha cambiado tu forma de enfrentarte, sí. Si te ha cambiado tu forma de enfrentarte al día a día al confinamiento. Es decir, si el confinamiento ha supuesto un cambio para ti, para bien, para regular, para mal. Pues mi experiencia en el confinamiento fue que yo entré al confinamiento con mucho miedo de volverme loca. Entonces puse en marcha un montón de estrategias para no volverme loca y lo hice súper bien. Entonces todos los días me levantaba a la misma hora, me ponía pantalones vaqueros, trabajaba mi rato y hacía deporte, o sea, como que hice todo lo que había que hacer en el manual para no volverme loca y no deprimirme, porque era una situación en la que yo estaba convencida de que me iba a deprimir. A mí pues sí que he continuado algunas de estas rutinas porque no volverse loco es importante. y todo, o sea, no sé, a mí más que el confinamiento, yo esto lo aprendí de otra experiencia anterior, de haber estado aislada sin querer. Los primeros meses que pasé de Erasmus en París, los pasé muy sola porque estaba en una residencia en la que no compartía espacio con nadie y encima tenía que trabajar un montón de horas a la semana, entonces era como una vida súper, súper solitaria y en un momento dado me di cuenta de que efectivamente se me estaba yendo el Kiko y me asusté mucho porque yo no suelo tener mucha experiencia en la que se me vaya el Kiko. Entonces, a partir de ese momento como que me di cuenta de la importancia de los autocuidados y de chequear cómo estás y de hacer cosas para, bueno, pues para refrescarte un poco y para mantener tu cerebro funcionando. Entonces yo entré un poco al confinamiento de la pandemia con ese mindset sí, o sea, el aislamiento sé de facto que me sienta fatal y
Y entonces puse en marcha muchas estrategias que a día de hoy sí que mantengo muchas de estas estructuras de rutinas, de levantarme, de hacer lo mismo todos los días por la mañana y de, bueno, todo esto. No ahora sé te si he toca a Pitu. contestado. Sí, has contestado. Bueno, es que en verdad el confinamiento creo que fue y aparte en la vida de muchas que nos planteamos precisamente el ritmo de vida que llevábamos, cómo eran nuestros tiempos de cuidados, ¿no? Y sobre todo qué tiempo pasábamos con nosotras mismas como para plantearnos, esto es el curro que quiero tener, esta es la casa en la que quiero vivir, como que eso nos hizo plantearnos un montón de situaciones vitales y que, joder, después de casi 2 años de pandemia sí que creo que nos ha cambiado mucho también el vínculo, ¿no? Y la forma de relacionarnos con otra peña, hasta la forma de ligar, o sea, donde antes había un 20% de peña que a lo mejor tenía aplicaciones para ligar, a día de hoy muy probablemente el 80% tiene o haya tenido un momento de tener aplicaciones porque la forma de relacionarnos y la forma de vida ha cambiado que te cagas. Bueno, hay otras preguntas, os digo al chat, me dirijo a vosotros, que voy a ir pasando las que tengan más relación con lo que estamos hablando para que no nos volvamos locos y esto no parezca aquí un collage. Y las que no, las voy a anotar, aunque me veáis aquí bajando la cabeza y tal, que está un poco feo, pero las voy a ir anotando. Y al final, en la última media hora, que queda ya muy poquito, en los últimos 20, 15, 20 minutos, las pasaremos, ¿de acuerdo? Por seguir un poquito la cuestión, que queremos seguir hablando de esto, ¿no? Que yo creo que es interesante. Si ya os pregunto pues por libros o cosas así que están preguntando, pues creo que nos va a despistar, ¿no? Kunga pregunta si le... Volviendo al tema de la burbuja social, ¿no? Que yo creo que es la percha más interesante que hemos dejado, pregunta si le cuesta a gente joven expresar sus sentimientos en el seno de su burbuja social, es decir, si ya ahí es difícil para ellos hablar de lo que sienten y tal, ¿cómo animarles a que compartan esto fuera de su, y pone entre comillas, cámara de eco, que también me parece un concepto interesante? Pues empezamos por Pitu, por ejemplo. Me parece súper interesante porque, por ejemplo, con el tema trans que hablábamos, ¿no? Infancia trans se utiliza mucho tanto el Twitter como redes sociales y hace poco hablaba con una tipa, una colega trans que es activista también y decía, joder, las redes tienen esta parte en la que mujeres trans les ayudan a validar sus cuerpos. Esta parte de cosificar el cuerpo de una mujer cuando una chavala de 16, 17 está transitando, hormonando su cuerpo y siente la validación ajena gracias a las redes sociales, bueno, pues es un arma de doble filo también, ¿no? Joder, ¿por qué buscamos la aprobación fuera de nuestro núcleo? Pues porque no la tenemos dentro. Entonces, igual el trabajo es, vamos a darles herramientas en las escuelas y en las aulas para que en su relación y en su espacio de iguales tengan la aceptación y no tengan que buscarla en las redes. No sé qué opinas tú de esto, Ana. Yo creo que es muy complicado, porque no sé si el comentario se refería como a expresar emociones en redes. Yo entiendo que iba por ahí, pero bueno, la respuesta de Pitu era muy interesante, por eso me ha parecido también interesante Sí, reflejarla. claro, no, porque yo creo que lo de las redes es, receta para el desastre, porque al final es como demasiado público, es muy vulnerable, o sea, es una cosa que cuesta mucho trabajo. Incluso, como bien decía la pregunta, dentro de la cámara de eco, ¿no? Dentro de como la comunidad de cuidados y tal. Yo, no sé, mi experiencia es mucho más práctico dejarlo para la intimidad y y cuidar de los círculos de la intimidad, los círculos fuera de redes sociales o los círculos en privado. Expresarse en el tú a tú, que yo creo que es donde se crea no sé, una camica donde uno puede caerse, pero en público es una cosa que yo entiendo perfectamente que asuste porque a mí me asusta, entonces no sé qué decirte. Sí, es más difícil, ¿no? Yo creo que hay que estar muy preparado, ¿no? O ser muy inconsciente, que yo creo que es la otra cosa que pasa, para entrar en exposiciones públicas muy tochas, ¿no? O en algo que se haga viral, como tú has comentado antes, y que eso no te quite el sueño, ¿no? Yo creo, vamos, no me he visto nunca en una de esas, pero wow,
me parece complicado. Dice, de hecho, dice Kunga, nos vuelve a contestar, que no me refiero tanto a contar las intimidades personales y propias, sino a intercambiar experiencias de emociones para confrontarlas con las de los demás. Yo entiendo que está refiriéndose al hecho de que a lo mejor te sientes mal o sientes algo respecto a la pandemia, por poner el ejemplo, y a lo mejor solo lo comentas con el grupo de amigos o con el grupo de familia y tal, y no sabes salir de ahí. A lo mejor a buscar ayuda, que es necesario también, ¿no? Y yo entiendo que la pregunta va por esa línea, ¿no? No sé si me estoy equivocando, pero creo que va por ahí. Sí, entiendo. No sé, es Vamos a interesante, hablar... Perdona, pero... perdona. No, realmente estoy Es pensando en voz difícil alta, también. no tengo mucho más que aportar. Es Es que interesante, pero es complicado. hay un pequeño delay que cuesta a veces seguirlo, ¿no? Porque siempre hay un par de segunditos, nos explicaba el otro día el Piezas, que es un experto en esto, que hay un par de segunditos y hace que nos perdamos un poco. Me gustaría volver a la palabra ciberacoso, ¿no? Hemos hablado de acoso, de grupos de grupos de ayuda, de círculos. Pero vamos a llevar un poquito a lo digital, ¿no? Porque al final es donde estamos, aunque yo creo que todos los acosos son iguales, ¿no? Y precisamente mi pregunta va para las dos, va en esa línea. A mí me da la sensación de que el ciberacoso, en las personas que no estamos metidos en el asunto o lo ven de una manera más ajena, parece como que es menos importante, ¿no? Como que tú tienes el ordenador, pero bueno, si te dicen algo, pues lo apagas o cierras la pantalla y tal y ya está, ¿no? No sé si vosotros tenéis esa sensación de que eso también está muy extendido o si es una percepción mía errónea. Vamos a empezar por Ana esta vez. Yo sé historias de personas cercanas a mí, a las que quiero mucho, que fueron a denunciar amenazas de muerte a la policía y la policía le dijo efectivamente que les bloqueara y ya. Entonces tenemos un problema muy grave, porque como lo que decía antes, la Internet es solamente un brazo más de la vida real, es solo un lugar social más. Y aunque no tengamos esta educación para Internet y el anonimato proteja mucho y todo el mundo es muy valiente hasta que la cucaracha vuela, no, es que decir, lo que pasa en redes sociales tiene repercusiones sobre la vida real de las personas. De facto, o sea, esto es, quiero decir, no creo que haga falta ni siquiera argumentarlo, o sea, es la vida real. Y todavía fallamos mucho en integrar esto, en integrar esta plaza pública cibernética en los espacios que controlamos y protegemos e intervenimos y habitamos como personas que viven en sociedad y que tienen unas normas sociales y que no se amenazan de muerte las unas a las otras sin consecuencias. Entonces, sí, yo creo que hay un problemón de base. Imagino que estás de acuerdo, Pitu. Sí, porque además es justo lo que dice ella, que creo que la gente con el anonimato de la pantalla se permite el lujo de decir ciertas barbaridades que es como, pero a ver, lo que decíamos, pero tú has pensado antes de escribir esa barbaridad en cómo puede afectarle, ¿no? A la persona que está detrás y a quien lo lee, porque al final yo hace 3, 4 años sí que le daba como mucha importancia a las críticas, ¿no? O a ciertos mensajes que pudieran llegarme y creo que hay un momento también que gracias a la terapia en mi caso hice un clic, ¿no? Como, bueno, a ver, esta persona está opinando al fin y al cabo gracias al anonimato que tiene, la pantalla que tiene delante, pero voy a decidir hasta qué punto me lo tomo en serio o con qué partes me quedo, porque las personas socializadas como mujeres, las críticas las llevamos de locos, pero aprender a recibir nos cuesta que te cagas. Claro. Mi sensación es esa, ¿no? De que es justo la contraria a la que estábamos hablando, que al acoso, a las situaciones de violencia diaria, microviolencias que se pueden dar en el día a día, en el trabajo, por la calle, sobre todo a las mujeres, evidentemente, o a las personas del colectivo LGTBI, que yo creo que evidentemente sois más vulnerables a todo esto por la propia sociedad en la que vivimos, se une eso, ¿no? O sea, no es un apaga la pantalla y ya está, ¿no? Sino que encima llego a mi casa, a mi círculo privado, a mi espacio de confort, abro la pantalla, abro Twitter, abro Instagram y me encuentro que me están diciendo de todo en una foto que he puesto porque se me ve un cachete del culo o porque yo qué sé, ¿no? No tiene por qué ser ni siquiera algo físico, ¿no? Simplemente cualquier otro tipo de cosa que algún chala o alguna chala ha dado por meterse. Es Sí, como total, y depende aumentar, ¿no, también Ana? de... Sí, Pitu, perdona.
Digo que depende mucho también de esa relevancia, ¿no? Que al final personas que nos exponemos, o que hablaba antes mi amiga Pamela Palenciano, al final tiene también como una visibilidad y hace un monólogo sobre violencias machistas y está expuesta hasta el punto en el que le han denunciado cuando ella lo que está haciendo es un activismo social de puta madre, pero la exposición tiene esa mierda también. Pero no debería, o sea, eso es una cosa Eh, también que se dice mucho en estas circunstancias, como al final es como si fueran gajes del oficio, pero no sé, a mí siempre me ha parecido increíblemente marciano, o sea, como esta normalización de por qué has dicho esta cosa que hay gente que no lo puede soportar escucharlo y que te va a usar de saco de boxeo, pues son gajes del oficio y no sé, haberlo dicho en privado o no haberlo dicho, ¿no? Que no digo que sea lo que estás diciendo tú, ¿no? Pero que es como una cosa que enseguida nos vamos a esto, ¿no? Como que forma parte de la experiencia de estar expuesto. Y yo creo que eso es porque tenemos esta noción de que las personas que están en nuestra pantalla son ideas de la persona que nos pertenecen a nosotros. No es una persona humana con su propia vida. qué bueno Entonces, yo eso. qué sé. Habéis hablado, creo que ha sido Pitu, del tema de la terapia como para gestionar esto, ¿no? Para gestionar esta situación de exposición, de críticas, etcétera. También estamos hablando mucho aquí, o es la pretensión, llevamos 2 programas, pero el otro día se habló mucho, os lo puedo asegurar, de terapias, de ayuda psicológica, de grupos de apoyo, en ese sentido, ¿no? Apoyo, grupo de apoyo profesional refiero, no ya el grupo íntimo de amigos, etcétera. ¿Cuál es vuestra relación, primero, por un lado, os voy a preguntar primero a una y luego a la otra, con esto, ¿no? Con el apoyo psicológico? Y luego voy a preguntar bueno, en el caso de Pitu ya lo sabemos, si también habéis trabajado en eso, ¿no? En esa línea de la exposición pública, puesto que las dos pues estáis muy expuestas en vuestro día a día, ¿no? Pero vamos a empezar por lo primero. ¿Cuál es vuestra relación con el ambiente, con el ámbito psicológico, con la terapia, con la ayuda externa profesional? Hasta donde ¿Quién empieza? queráis, claro, Ana, tampoco te quiero poner en un brete. Ah, A voy ti, yo. Ana, a ti. Vale, yo voy a defender a muerte que todo el mundo tendría que ir a terapia y que la terapia tendría que ser gratis. Y no sé, yo llevo yendo regularmente unos años y no he empezado vamos, ni al 30% de cosas que tengo que llevarle al pobre hombre que no va a dar abasto nunca. Pero sí, o sea, es una cosa, yo no sé, siempre voy a ser muy defensora de que la gente vaya a terapia, aunque piense que no tiene nada, aunque piense que lo tiene todo gestionado y que no tiene problemas, siempre, siempre, siempre viene bien. Nunca vas a perder, bueno, dinero sí, porque es cara de cojones, pero nunca vas a perder en calidad de vida por pedir ayuda o por simplemente ir a consultar a un psicólogo si es que piensas que no, que no necesitas ayuda con nada. Yo creo que a todo el mundo le viene bien para mejorar su relación consigo mismo, con el mundo, con los demás, con su pasado, con su futuro, con su presente, no sé. Eh, sí, la respuesta es que sí a todo. ¿Pitu, en tu caso? Absolutamente de acuerdo, o sea, es verdad que es caro, ¿no? Que dependiendo de la ciudad pues tienes un acceso más fácil o no, pero vamos, yo creo que todo el mundo tiene clarísimo que cuando le duele el codo va al fisioterapeuta o va al traumatólogo, y cuando tú estás mal o incluso no tienes una gestión de las emociones y de repente te deja tu pareja, y es cuando ya sí te planteas que necesitas ayuda porque no tienes herramientas. Joder, pues vamos a tener esas herramientas y adquirirlas para el amor propio primero, y después para no puedes estar bien con el mundo y con la sociedad y con tus colegas si no estás bien contigo misma. No puedes ayudar a nadie si no te ayudas a ti, ¿no? Y el autoconocimiento viene por saber cuáles son tus límites, qué cosas no quieres hacer, tipo, igual que en lo sexual tienes clarísimo que en la cama no harías esto, pero te encanta lo otro, en la vida real también, ¿no? Nunca conseguiría tener una pareja que sea no sé cómo y yo soy de esta forma, y conocer tus luces y tus sombras, eso te lo da la terapia y es, vamos, para mí, leche, huevos, terapia, necesidad absoluta. Eso también es algo difícil de trasladar a los jóvenes, ¿no? Yo entiendo que hay como una especie de tabú, ¿no? El otro día también salía la palabra tabú, ¿no? Ostras, que vas al psicólogo, cuidado, que este está un poco más para allá que para acá, ¿no? Y hay que normalizarlo. Y no, vosotros tenéis una labor importante, ¿no? En esa línea, ¿no? En la línea del activismo, los que os dedicáis sobre todo más a este tema, que quizás no es vuestro caso, pero no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Cómo pensáis que puede ser eso, ¿no? Transmitirle a los más jóvenes. No me refiero a la gente de 20, 30, que podemos entender algo más eso, sino a los
chavalitos de 14, a las chavalitas de 15, que de repente encuentran eso, pues que, oye, que les acosan en redes sociales, o que le dicen gorda en clase, o que le han llamado gafotas, y que empieza a ser más allá de una broma para ellos, que empieza a resultar más importante para ellos, que empieza a padecerles, a quitarles, ¿no?, funcionalidades vitales personales, de no me siento bien, no quiero ir a tal. ¿Cómo les trasladamos eso desde el punto de vista adulto? Que nosotros somos ya un poco más jóvenes, ¿no?, que adolescentes. Por ejemplo, Pitu, por empezar por una y no hacer ese de quedarnos ahí callados. Sí que creo que está cambiando, ¿eh? Y yo veo a diario en mis talleres de sexualidad y de autoestima chavalería de 13 y 14 años que llevan yendo a terapia 2 o 3 años y que flipas de cómo se conocen, de cómo expresan sus emociones, de cómo saben lo que les está pasando, de cómo te describen a su familia, o sea, es la hostia. En este sentido sí que, joder, decir la realidad, ¿no? Que es que sí que está cambiando. Y creo que al final también hay una parte, bueno, pues que leen un montón, que tienen este acceso en las redes sociales también a peña que se vulnera, ¿no? O que nos vulneramos y por ende tienen referentes de peña que habla de cómo vamos a terapia hace años con absoluta normalidad y esto también es necesario que lo vean. Claro. ¿Ana? Sí, yo justo iba a decir esto, que además seguro que Pitu tiene mucha más experiencia de primera mano, pero yo la sensación que tengo es que la gente, pues eso, que tiene ahora 14 y 15 años, nos pasa la mano por la cara a los que tenemos 20, 30, en ese sentido, pero yo creo que también porque el mundo es cada vez más complicado. Somos la primera generación que vive en su corta vida 2 crisis económicas. No sé, el futuro es súper incierto, nadie sabe nada, el capitalismo está colapsando. Entonces, al final ha llegado un momento en el que yo creo que las generaciones más jóvenes simplemente no pueden más, o sea, no pueden gestionar esto solas y lo saben. O sea, se ven rodeadas de personas con depresión, con ansiedad, con todo tipo de problemas y ha llegado a un punto que ya no podemos seguir manteniendo un tabú sobre la salud mental cuando todo el mundo está lidiando con problemas. Porque no es solamente, o sea, no es que de repente haya surgido una generación que nos ha salido mala, es que el mundo es muy complicado, no podemos, o sea, no atendemos a sus necesidades, es imposible proyectarse en el futuro, obviamente estamos todos más para acá que para allá, obviamente. Entonces yo pienso que al final el tabú se ha destruido a sí mismo porque es que no podemos más con ese silencio y hemos descubierto también eso, la fuerza de un testimonio, la fuerza de vulnerarse en redes sociales y de encontrarnos y de hablar y de cómo eso sana también y acompaña. Yo creo que nos pueden enseñar mucho más los adolescentes a nosotros que al contrario. Yo voy a aprovechar para decir yo que soy una coplera, una coplera loca, porque soy un apasionado de la copla, voy a aprovechar para decir una frase de martirio, que sería que estamos todas malas de acostarnos, ¿no? Porque es verdad que menos tenemos ahí algo que trabajar, ¿no? Yo me he dado cuenta, yo lo planteo así como una reflexión, que con ciertos cuidados, y lo digo esto con mucha precaución, ¿de acuerdo? Y luego si queréis entramos en por qué lo digo con mucha precaución, pero hablar de que vamos a terapia, de que mi mujer va al psicólogo y que le ha venido muy bien, ¿no? Nosotros hacemos mucha broma con eso, ¿no? Mi mujer es médico, lo ha pasado muy mal en la pandemia, me rayo muchísimo con esto, porque siempre lo cuento, pero es así. Entonces hablamos mucho de que, oye, vamos a terapia y no pasa nada y nos ha venido muy bien y nos ha salvado la vida, yo lo digo así mucho, ¿no? Como haciendo la hipérbole. Y yo me he dado cuenta, insisto, con muchas precauciones, de que en mi entorno más inmediato eso se ha recibido muy bien hasta el punto de que entra en las conversaciones y hasta el punto de que ya hay gente que empieza a decirnos, pues dime el número de tu psicólogo, me gustaría también empezar, me vendría bien, a ver si puedo. Entonces es como, bueno, si lo estamos normalizando y estamos hasta bromeando con ello, insisto de nuevo, con todas las precauciones, a lo mejor se normaliza más y la gente lo empieza a entender así y no pasa nada, ¿no? A lo mejor. Otra vez, chicas. Yo creo que es muy positivo descomplejizar o quitar esta capa de misterio y de tabú y demás. Yo creo que hay mucho camino por andar de todas maneras hacia un mundo
sindicato que no nos haga tener crisis de ansiedad constantemente. Porque también, esto, no sé qué autor lo decía en una entrevista, que hay mucha gente que necesita afiliarse a un sindicato. Quiero decir que hay también un análisis del contexto que hay que hacer. Y yo sí que pienso que la conversación sobre salud mental tiene mucho poder también político en este sentido, pero también en el sentido de señalarnos todo el camino que tenemos por andar hacia un mundo en el que la gente no se esté dejando la salud para poder sobrevivir en general. Correcto. Absolutamente. Vaya con la poeta, ¿eh? Bueno, es que hacer poesía también es hacer política y estar en el mundo, entonces debe ser así, ¿no? De otra manera no funcionaría. Me gustaría, no sé si te he cortado, Pitu, si querías tú decir algo al propósito de todo esto. No, amor, a sentir, total. Creo que al final tenemos esa falta de inteligencia emocional y mucha necesidad de espacios donde se hable. Por eso yo creo que en el caso de tu mujer, al final, cuando lo hablas y lo visualizas, la gente dice, ah, pues yo también, ¿no? Que esto pasa un poco como con la masturbación. Ninguna nos tocábamos hasta que una dijo, ay, pues yo sí me he tocado. Pues esto es lo mismo. Claro, totalmente. Es la misma sensación. Preguntan, dice, la referencia al tema del sindicato está muy bien. Estamos perdiendo el sentido... Perdón, es que no veo bien. ¿Estamos perdiendo el sentido de las acciones colectivas, sean cuales sean? ¿Estamos perdiendo esa capacidad de colectivización, de grupo, de empujar todos a una? ¿Ana? Uy, buena la has preguntado. Yo creo que... otro melón, amigas. Es que luego, si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis? Vamos a ver. No, yo pienso que hay dos fuerzas constantemente luchando la una contra la otra, que es que por un lado somos seres sociales, nos necesitamos las unas a las otras, necesitamos a las otras personas en muchísimos sentidos. No podemos aspirar a vivir una vida individual y aislada de la sociedad o entender el mundo o entender las cosas como si existieran en el vacío, y esto es así. Por otro lado, vivimos en un sistema cultural, económico, político y social que constantemente busca desconectarnos, aislarnos, dividirnos, porque así es mucho más fácil pues que rule la rueda. No voy a ser mucho más explícita con, con esto porque no quiero que me echéis del stream, pero creo que no, hay nada. de facto hay un sistema al que le interesa que no nos vulnerabilicemos, que no nos conectemos, que no colectivicemos, pero hay una necesidad visceral y de supervivencia de conectar las unas con las otras y de cuidarnos. Pitu, ¿tú qué lo vives con jóvenes en tus talleres y tal? ¿Perdón? Sí, perdón. No, por favor, adelante. Yo te quiero escuchar a ti, no hablar yo, que soy un turras. No, que justo lo que decía Ana, que eso también nos lo dio mucho la pandemia, ¿no? Como que no nos dimos cuenta de lo sociales que éramos para algunas cosas. Cuando llegó la pandemia fue como hostia, y en ciertas edades todavía se veía más. Y sin embargo, encontramos también quizá el espacio privado propio que nos hizo decir, como no hay más huevos y me tengo que quedar conmigo, me voy a plantear cuáles son mis mierdas y cuáles son mis monstruos, porque no puedo irme como hacía antes a aislarme con el ruido de lo de alrededor, ¿no? Eso es. Bueno, chicas, pues vamos a pasar al tercer bloque, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer con otro juego, y voy a poner de nuevo las comillas, porque os reconozco que yo cuando me dijeron los compañeros, estábamos elaborando los guiones y diseñando el programa y hablamos de juegos, a mí se me erizó la espalda, ¿no? Dije, madre mía, me veo aquí pegando botecitos, y ya veis que yo soy un señor mayor y me cuesta mucho, pero bueno, juego, dinámica, vamos a ir con ella, así que voy a volverlo a hacer muy lento para que los compañeros lo puedan hacer a tiempo, y de nuevo recordando a Alba, vamos a decir lo de ¡dentro, careta!
Sigo recordando que tenemos preguntas, no se me olvida, que las estamos esperando también y que estamos esperando vuestras entradas por vídeo, a ver si pudiese ser en alguno de los 3 programas, 2 y medio que nos quedan. Nos encantaría veros las caras, conoceros y saber qué estáis pensando, más allá del chat, del que estoy más atento de lo que pensaba, ¿no? Aunque estoy intentando seguirles el hilo a ellas dos, que son las importantes, las protagonistas junto con vosotros. Pero creo que más o menos va saliendo hoy, así que vamos a seguir en esa línea, Bien, este juego se llama ¿Ha pasado o no ha pasado? Que es muy sencillo, es un verdadero o falso, ¿de acuerdo? Y esta vez vamos a poner en un brete a la experta, nuestra experta Pitu, la vamos a poner ahí entre las cuerdas, a ver cuánto de conectada está con el mundo y cuántas certezas tenemos o no tenemos, ¿vale? Como te veo enrollada, me parece guay ponerte en el brete, ponerte ahí entre las cuerdas de nuevo, como digo, para ver qué pasa, ¿vale? Yo voy a hacer 2 afirmaciones, relacionadas obviamente con el tema que estamos hablando, para que nos dé pie a seguir hablando de ello, y tú me dices si crees que son verdad o no. Y también pues vamos a ver si el chat qué piensa de ellas. La primera de ellas es un dato, es una cifra, es un porcentaje que dice así: los casos de acoso en Internet a adolescentes han crecido un 45% durante la pandemia. Esta es una información de Antena 3, basada en un estudio, y bueno, dice eso, que ha crecido un 45%. ¿Esto ha pasado o no ha pasado? Seguramente, vamos, me lo Y- creo todo. Sí, yo Bueno, creo que pues sí, vamos a ver. no solo ha pasado, sino que el porcentaje es muy superior. No es solo el 45%, sino que el estudio determina que ha sido hasta un 65%. Tanto el acoso por Internet, el acoso ciberacoso por Internet, como los acosos en grupo, que es muy distinto al típico acoso de clase, ¿no? Que te hacía el abusón o la abusona de clase, sino que los acosos en masa, en grupo, ¿no? De ponerse contra alguien en el espacio físico. Y bueno, yo creo que es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Y que las redes sociales no han venido, lo estábamos hablando antes, sino a acrecentarlo y a hacerlo todavía más difícil, ¿no? Sí, total. No Por sé eso me parecía si- poca la cifra, pero digo, bueno, yo qué sé, creo que es real. Sí, efectivamente es un poquito por encima de esto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo fortalecemos? Tú que trabajas con niños, Pitu, y les hablas, entiendo que de sexualidad y tal, pero bueno, también está muy implícito todo esto, ¿no? ¿Cómo les cuentas qué tienen que hacer, cómo fortalecerse, a dónde acudir sobre todo? Sí, al final yo hago formaciones y talleres de tanto sexualidad como autoestima y drogodependencia. Lo que pasa que trabajo mucho Ujú. también en autoestima y el autoconcepto. Hago muchos talleres de relaciones de buen trato, ¿no? Por ejemplo, de cara al 25 de noviembre es el Día Internacional contra las Violencias Machistas y lo que imparto son relaciones de buen trato, porque al final lo que tenemos es que aprender a relacionarnos bien y el bullying habla mucho de esto, o sea, el acoso viene de la falta de autoestima. Tu propia inseguridad te lleva a ponerte y a sobreponerte por encima de otra persona y a menospreciar a otra persona porque sea diferente y porque se salga de la norma, ¿no? Que al final es este mundo de, vale, ¿qué coño es la norma? Porque si la norma es la generalidad, pues es una mierda, pero sí que creo que estamos aprendiendo a darles más herramientas, pero que la pandemia nos ha venido como un retroceso de la hostia, y más con el tema de redes, ¿no? Ujú. Y siempre cuando hablamos de esto pensamos, y esta pregunta se la lanzo a Ana, aunque luego tú completes, Pitu, con tu opinión también, que me interesará saberla, y seguro que nos interesa a todos y a todas, es generalmente cuando hablamos de acoso pensamos siempre en la víctima, ¿no? Que creo que iba un poco por ahí tu intervención, en la persona que lo está pasando mal, en cómo fortalecerla, en cómo ayudarla, pero también hay que pensar en la otra parte, ¿no? Que a lo mejor también tiene un problema o no está entendiendo, se ha perdido parte de la película y no sabe ni siquiera por qué está haciendo lo que hace. Yo no sé si tú en tu caso, Ana, has tenido alguna situación así, entiendo que algo habrás tenido que sufrir como yo creo que todos, y si entiendes la vulnerabilidad de esa otra persona y cómo gestionarla también desde la parte ofendida o de la parte débil. Yo creo que es una cosa un poco complicada cuando te encuentras con la situación ya hecha. Pero sí que es un trabajo de prevención que se puede hacer, porque, no sé, yo no tengo, seguro que Pitu te lo sabe decir mucho mejor, pero yo tengo entendido que existe tal cosa como el ciclo del abuso, que al final cuando uno ha recibido violencia es mucho más probable que la reproduzca, que se la quite de encima y que se la eche a otros, porque si no se la tiene que dar. Entonces, obviamente, romper este ciclo es como el primer paso para prevenir violencia futura. Ahora, cuando la violencia ya está hecha, cuando el mal ya está hecho,
tampoco le vas a... O sea, tampoco vas a no priorizar a la víctima, que es la que está recibiendo la violencia ahora. Sí que habría que mirar con mayor lupa de dónde viene todo esto o cuáles son las creencias. Lo que sí que sabemos es que la primera causa de bullying es la LGTB-fobia, por ejemplo. Esto es una de las cosas que sabemos. Entonces, educar en feminismo, educar en diversidad, exponer a la gente a un mundo más diverso y a otras ideas de sociedad es una forma de prevenir la violencia. Pero claro, es de largo plazo, es de largo recorrido, no va a ser una cosa de hoy para mañana. ¿Pitu? Yo en mis talleres trabajo mucho con peña que es formadora, tipo monitoras de ocio y tiempo libre que tienen a la chavalería, ¿no? Entonces, una de las dinámicas que me sirve mucho a mí es decirles, vale, hay una situación en la que están haciéndole bullying a una persona gorda o a un chaval con gafas o pues lo que ha pasado toda la vida, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo en mi caso hago una dinámica que es todo el mundo habla de cuáles son sus mierdas y de qué cosas no les gusta que les digan. Tipo, pues la gorda habla de estoy hasta el coño de que me llaméis gorda, el que lleva gafas lo mismo, el chico trans lo mismo y así todo el mundo nos vulneramos. La primera yo que cuento, joder, a mí no me ha gustado cuando me han discriminado por ser bollera o no me ha gustado por esto, la persona racializada habla de que también sufre discriminación con esto y al final todo el mundo pone en común que a nadie le gusta, ¿no? Esta discriminación y que al final el bullying afecta por igual. Entonces, joder, vamos a dejarnos esas mierdas de lado y sobre todo creo que lo que decía Ana, al final a mí me gusta trabajar también desde decirle al agresor, escucha, estás agrediendo, esto es lo que tú haces. Y yo lo trabajo, por ejemplo, en el aula con una conversación de WhatsApp real en la que hay un tipo diciéndole a su novia, no puedes hacer esto, no puedes vestir de esta manera y no me gusta que hagas esto, ¿no? Joder, tengo alumnos que han salido de mi taller y me han dicho, tía, yo no sabía que esto que estaba haciendo con mi novia era violencia y yo no sabía que esto era una relación tóxica. Joder, quien tiene que abrir los ojos es el agresor y no la víctima. Claro, eso es, que a veces como que nosotros sobreprotegemos a la víctima y o a nosotros mismos cuando lo somos y lo que hacemos es victimizarla todavía más, ¿no? O hacerla más vulnerable todavía. Yo eso lo he pensado mucho y también he pensado mucho, Vitu y Ana, en lo que estabais diciendo últimamente, ¿no? En las últimas segundos de vuestras intervenciones sobre que hemos sido agresores sin saberlo, ¿no? Yo ahora pienso en mi adolescencia con una conciencia pues mucho más crítica de mí mismo y me doy cuenta que yo he sido vulnerado, muy vulnerado, ¿no? En algunas partes, no, evidentemente y afortunadamente no han sido casos graves, pero sí que han afectado a mi personalidad y a mi crecimiento emocional. Pero también he podido ser, bueno, lo he sido de hecho, ¿no? Insisto, también tampoco en niveles muy graves, pero he sido agresor, ¿no? Y yo me tenía por una buena persona, ¿no? Y un tipo muy majo y muy amable y muy tal. Y de repente me doy cuenta, pues que a lo mejor con 15 años, ese día que me dio por tirarle la mochila al suelo a no sé quién, pues no estaba siendo un agresor y estaba generando una sensación de ansiedad, de malestar y de hostilidad hacia una persona, ¿no? Entonces, ese trabajo me parece muy interesante, ¿no? Recordarnos a nosotros mismos que también lo somos en cualquier momento y que tenemos que llevar mucho cuidado con ello. Total. Me gustaría hablar de un tema que también se ha tocado, ¿no? Estamos terminando, nos quedan unos minutos. Hay algunas preguntas que tengo en cuenta para pasaros en los últimos minutos. Pero me gustaría hablar de LGTBI, ¿no? Lo hemos hablado desde el principio con Ana, lo hemos hablado también contigo, que en un momento, ya has dicho en varios momentos, soy boyera, ¿no? O sea, que quiero decir que eres una militante total. Ana, tienes un vídeo de los que, insisto, quedan todavía por YouTube. Yo me he hecho todo el trabajo, me he visto todo lo posible estos días para preparar, en el que hablas también de eso, ¿no? Tienes 2 o 3 vídeos sobre el tema LGTBI, sobre todo tu experiencia personal, y en este caso tú hablas, hay una reflexión que me interesa mucho y que me gustaría abordar, ¿no? Porque hablas de que, no sé en qué vídeo es ahora mismo, he visto muchos, perdóname, pero en uno de ellos hablas de que, bueno, tú creías que no era necesario significarte como una persona bisexual, que querías normalizarlo y que por tanto no tenías que decirlo, y sin embargo, en un momento la cabeza te hizo clic y dijiste, no, ojo, esto hay que decirlo y hay que, entre comillas, y entiéndeme, aunque la expresión sea manida, tú la usas también en el vídeo, hay que salir del armario, contarlo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué te hace clic en la cabeza? ¿Qué hay detrás de ese símbolo? ¿Qué reflexión hay? Pues, sobre todo, lo que decía antes de que no existimos en el vacío, que esta idea de que si yo no me etiqueto estoy siendo más libre, que en sí misma no parece fallar, pero si la pones en un contexto en el que al final de lo que no se habla no existe,
y la bisexualidad es una identidad que, digamos que agrieta una concepción bastante trascendental de lo que son las personas, del género binario y por lo tanto la orientación sexual binaria, que es decir, que solamente puede ser hombre o mujer, heterosexual o homosexual. La bisexualidad por eso está constantemente invisibilizada, invalidada. Da igual a qué persona bisexual le preguntes, siempre alguien te pregunta si estás segura, si se te va a pasar, si al final en algún momento pues elegirás o este tipo de cosas, o que o tú misma al final en tu proceso de descubrir siempre está la heteronormatividad que te dice que a lo mejor me lo estoy inventando o estoy solamente intentando llamar la atención. O sea, todas estas cosas que no vienen de la nada, vienen de una sociedad que es bifóbica, que es heteronormativa, que es binaria. Entonces, todo este sistema pues te impide entenderte a ti misma y la razón por la que la gente bisexual sale mucho más tarde del armario que otras identidades. También muchos problemas, muchos estudios muestran que las personas bisexuales son de las que tienen peor salud mental de todo el colectivo, mucho peor que las otras orientaciones sexuales. Eh, las mujeres bisexuales somos más vulnerables a la violencia sexual. Todas estas cosas que se explican por una violencia simbólica en un primer momento, que es la que nos dice que solamente podemos ser una cosa o la otra, que es este sistema sexogénero que es lo que agrieta. El nombrar la bisexualidad es nombrar una cosa que no estaba prevista por este sistema de hombres, mujeres, homosexuales y heterosexuales. Entonces, bueno, para mí fue entender esto, fue entender que si yo no lo decía, le estaba dando permiso a la sociedad para simplemente invisibilizar esta parte de mí y categorizarme como o lesbiana o heterosexual, que era lo que de facto me pasaba en realidad en todos mis círculos sociales. Era como que dependía de en qué momento de mi vida estaba, pues es que estaba teniendo o que había vuelto a ser hetero o que me había vuelto lesbiana o todas estas cosas, ¿no? Entonces, nombrarlo Jolín, impedía lo hace real. o por lo menos paraba esta cosa que es una forma de violencia también. O sea, es una forma de negar quién soy y de negar lo que sé sobre mí. Entonces, por eso, Claro. en concreto, cuando hablamos de la bisexualidad o de las personas no binarias o este tipo de cosas que están agrietando esta concepción binaria de las personas, yo creo que es muy poderoso nombrarlo. Pitu, en el caso de las personas trans o que están en transición, yo también lo veo esto mucho, ¿no? No sé qué opinión tendrás tú, comentarios de ese tipo, ¿no? Sobre todo cuando son más jóvenes, cuando son adolescentes o no son muy adultos, ¿no? Que no estamos como muy en nuestros cabales, nos dicen, ¿no? Los mayores, y siempre hay ese tipo de comentarios dolorosísimos, ¿no? ¿Y si te arrepientes el día de mañana y ya has hecho la transición y tal? Debe ser súper complejo trabajar con estos tipos de escenarios, ¿no? Imagino. Sí, absolutamente. Como que las personas cisgénero nunca se nos invalida, ¿no? Ni se nos cuestiona que nos vayamos a operar las tetas y nos vayamos a arrepentir, como tengo muchas colegas que les ha pasado, ¿no? Parece que la peña trans, lo primero, se da por hecho que todo el mundo se hormona, lo cual no solo no es así, sino que mucha peña trans no modifica su cuerpo para entrar en el passing, ¿no? De lo que se espera de estereotipo de género de, pues si eres un pibe ni de coña puedes tener tetas, vaya, pues sí, las tiene, no pasa nada. Y sí que es verdad que se da por hecho lo primero que se hormonan y que modifican su cuerpo, y lo segundo que está suficientemente preparado para lo que va a hacer, y es como, maricón, solo te está diciendo quién es y punto, ¿no? Como que parece que hay que validarlo, todo el rato pasarlo, bueno, pues esta parte de médicos, etcétera, ¿no? Que se patologiza todo el rato, y lo que te decía de mi publicación del otro día, o sea, gente hablando de, es que estáis adoctrinando a criaturas de 5 y 6 años a obligarles porque les gustan las muñecas, y es como, ¿qué coño dices? ¿Qué tendrá que ver el estereotipo de lo que te guste con la identidad de quién es? O sea, podemos dejar a las infancias libres, a las personas que quieran modificar su cuerpo como quieran, y quién eres tú para decirle a otra lo que puede hacer o no puede hacer con su DNI. O sea, podemos avanzar ya un poquito, gracias. Precisamente al hilo de eso hay varios comentarios de Turaflori que dice algo en esa línea, ¿no? Los voy a leer porque creo que así integramos un poquito al chat, que hoy, disculpadme, pero los tengo un poquito más abandonados.
Dice, cuantas más bollos alcen su voz, más verán los heteros que existimos. Y necesitamos referentes, pelis, series, políticos, famosas bolleras, joder, dice, ¿no? Como que se enfada un poco. Hay que acabar con la heteronormatividad y las personas heterosexuales creen que es acabar con la heterosexualidad, ¿no? Que es el debate de siempre que ocurre también con el feminismo. No, queremos acabar con la norma impuesta, porque no todas cabemos ahí, no todas nos leemos ahí. Y efectivamente yo creo que en esa línea estamos, ¿no? Sí que en unas burbujas, y volvemos al inicio de la charla, esto creo que lo tenemos entendido o que estamos en camino de entenderlo, pero en otras pues todavía estamos, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Así que ahí estáis vosotras para hacerlo y nosotros los demás en la medida de lo posible, ¿no? Dice también, por cierto, que se diga lo de los psicólogos gratuitos por el seguro escolar, que estos chicos de ISTI y chicas de ISTI sepan de lo que habláis. No sé si sobre esto sabes tú, podrías ayudarnos tú un poquito más, Pitu. Bueno, es verdad que es difícil el acceso, como que al final toda la parte de lo que puede ser público o gratuito tiene esta lista de espera infinita e infernal, pero sí que hay ciertos centros o IES que facilitan dentro de las orientadoras un espacio, pero insisto, es jodido acceder y sobre todo hay muy pocas plazas y muy limitadas y depende de en qué sitios. Madrid y Varna, que yo sepa, sí que tienen algún acceso, pero ruralidades, olvídate. Ya. Sí que estoy de acuerdo con lo que decía de que necesitamos referentes. Yo muchas veces hablo de mi orientación, aunque sea exponerte, pero porque el resto necesita ver que hay 0 pelis Disney con bolleras y yo en mis 17 años decía, hostia, lo que me está pasando no es normal porque yo no lo he visto en ninguna peli. Claro, claro. Sí, por eso ahora, no sé qué opinión tendréis, ¿no? Pero hay series que sí que lo intentan, ¿no? Pienso en Sex Education o algunas así. Insisto, no sé cuál es la factura que vosotros le veis, si el tratamiento es positivo o negativo, porque no quiero yo tampoco pringarme ahí y decir algo equivocado, pero sí que por lo menos se ven esas realidades, ¿no? No sé si la habéis visto siquiera, a lo mejor no la habéis visto. ¿Ana? Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Yo la he visto y me gusta mucho Sex Education, creo que es una eh, en la que más o menos se nota cierta sensibilidad real. Yo creo que se nota mucho cuando las historias queer están escritas por personas cis hetero y cuando están escritas por personas Ujú. que comparten esa sensibilidad. De esto, bueno, yo qué Mm. sé, se podría hacer una charla entera solamente sobre representación LGTB en el cine y en Claro, los medios y demás, porque muchas veces al final cuesta ver una representación que no esté intentando conformarnos a la mirada cis heterosexual. Entonces, bueno, yo creo que es importante sobre todo que esa representación pase también por contratar a personas LGTB para escribir los guiones, eh, para estar detrás de las claro. cámaras, para estar detrás de las editoriales, para, bueno, un poco curar ese contenido dentro de esa sensibilidad. Yo creo que también es una parte grande Es del que, problema, que es que históricamente no accedemos a esos espacios. Ni las personas LGTB, ni las personas racializadas, ni las mujeres, ni las personas discapacitadas. O sea, como que al final siempre la mirada normativa es la que está creando la cultura, y parte de, o sea, ya no solamente es crear una historia en la que nos veamos representadas para que vayamos todas al cine a pagar nuestros 7 pavos de entrada y ya está, y nos quedamos igual, sino que sea una representación consciente y sensible con esa realidad, que nos aporte algo, que nos devuelva algo. Esto es un poco lo que estábamos hablando antes otra vez, que si estás hablando de alguien tienes que devolverle algo y estar con sus intereses en mente. Entonces, bueno. claro. Total. Pitu, no Sex sé si Education es la algo hostia. quieres apuntar ahí. Yo empecé a verla Sí con que es cierto verdad. recelo, no por el tema, sino por... Perdona, no te interrumpo, luego termino yo. No, que digo que me encanta lo que decía Anita, que al final también, o sea, Sex Education se nota que es que hay peña gay y hay peña marica escribiendo esos guiones, o sea, living con la historia de Eric y con todo lo que pasa ahí. Que a diferencia de Euphoria, por Total, ejemplo, total. Euphoria es una serie que, bueno, la temática trans también la trata como desde este punto victimista a veces, ¿no? Que mis colegas ven a Jules y dicen, bueno, vale, todo bien con el estereotipo y tal, pero joder, también la peña trans somos muy felices, ¿no? Como que hay ganas de ver Claro, personajes de bolleras que no mueren, que no hay bollodramas todo el rato y que se puede vivir una historia y estar claro. living, viendo al otro lado, joder, que no todos sean relaciones tóxicas, coño, que queremos relaciones de bolleras majas, que se amen y que no sean Hospital Central, Maca y Esther en los Sí, 90, chica, acá antigua. y que tengan la Ahí misma está, edad, ahí eso estaría está. muy bien también de vez en cuando. También, ¿no?
Claro, es que hay ahí como un prototipo, ¿no? Que yo entiendo que nosotros caemos en esa imagen manida, ¿no? Y, y- y yo lo veía, ¿no? En Sex Education a mí me voló mucho la cabeza por eso, porque pese a sentirme, y de nuevo me echo la piedra en el tejado, ¿no? Pese a sentirme bastante sensibilizado y con el tema, de repente había hostias ahí que me decían, pero ¿esto por dónde viene? Esto es una esfera completamente fuera de mí y que está en la sociedad y está en la vida y es normal y que tenemos que integrarle y ya está. O sea que si a mí, que insisto, estoy medio, me volaba la cabeza, me puedo imaginar a otra persona un poco más heteraza que yo, pues que no le gustará o le volará la cabeza, pero ya de realmente, ¿no? De manera literal casi. Me gustaría pasaros otra pregunta del público. Bueno, Manzanator está diciendo que en Eternals, que es una peli de Marvel, ya hay un personaje LGTBI, que es la primera vez que entra en Disney un personaje así, que ya es un paso. Que hay otro caso en The One of Us, que es la protagonista es lesbiana, y hay algunos más, ¿no? Que algunos comentarios más que van en esa línea. Pero bueno, sí que es verdad que se va abriendo poco a poco, pero que todavía, como decís, pues queda mucho que hacer. Y luego Kunga, que no se me olvida esa pregunta, dice, y ya vamos terminando, chicas, que son y media y no queremos robaros mucho tiempo, ¿qué aspectos resaltaríais como clave de la autoestima, como claves, perdón, de la autoestima para enfrentaros para que la gente se enfrente a las situaciones de violencia? Lo repito, ¿qué cosas son claves en la autoestima para enfrentarnos a las situaciones de violencia y machismo, tanto en la vida virtual como en la presencial, Pitu? Yo, mi recomendación, que te la sude lo que te digan. O sea, me refiero, creo que como te decía antes, hay un antes y un después en mi vida, que por supuesto tuvo mucho que ver la terapia, que es este momento de la validación externa, ¿no? Como cuánta importancia le daba yo a, joder, si esta persona está cuestionando lo que acabo de poner en redes o incluso a nivel laboral, la devolución que me haces, bueno, pues hubo un momento de, hostia, qué guay, trabajar desde la humildad, que por lo menos es una de mis metodologías. Pues si a mí alguno de mis chavales me dice, Pitu, háblame de la teoría cuántica del logaritmo del 8, pues mi vida, no tengo ni puta idea. Vamos juntas a preguntarle a Ana, que a lo mejor Ana sabe mazo de esto y que nos lo sepa contar. O sea, mi herramienta es vulnerarme cuando no lo sé y empoderarme cuando sé que lo que estoy diciendo tiene un criterio, ¿no? O bien porque lo he estudiado o bien porque sé sobre ese tema, pero intentar que haya una barrera en mí del síndrome de la impostora que decía ella. ¿Y Ana, en tu caso? Yo, la verdad, para mí lo más importante ha sido entender que todo lo que le diría a una amiga o a una mujer a la que quiero, me lo puedo decir a mí misma y tiene el mismo sentido. Que toda la compasión que tengo para otras o todos los cuidados que tengo para otras, los puedo tener también para mí. Que lo que no tolero para mi amiga, mi hermana, una persona cercana, no tengo por qué tolerarlo para mí. Y para mí eso fue un poco el entender, sobre todo, que el amor propio no era mirarme en el espejo y decir, hija mía, qué buena estás, que también lo hago de vez en cuando, pero el amor propio es defenderme, respetarme, cuidarme, quererme sin condiciones, aceptarme, todas estas cosas que hago con mis relaciones en la vida real y que no estaba haciendo conmigo misma. Eso es el amor propio, no es pensarse la mejor, es aceptarse y cuidarse como cuidarías de tus amigas. Total. Pues voy a pasar una última pregunta antes de lanzaros yo la última mía y ya os voy dejando. Que hicieron al principio y la he guardado porque no tenía mucho que ver, pero bueno, creo que sí que se le puede dar un giro, ¿no? Y a lo mejor sí que tiene tanto que ver. Yo creo que sobre todo vosotras dos vais a hacerlo en ese sentido muy bien. Nos preguntaba Circuited qué estáis leyendo ahora o que si le podríais recomendar algún libro, o sea, que echaros el pisto y recomendar algo que tenga que ver con lo que hacéis o con los temas que hemos estado hablando, si os apetece. Y si no, pues oye, yo qué sé, Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, que tampoco pasa nada. No, no, me parece una preguntaza de la Pues hostia, vamos. empezamos con Pitu, si te parece. Es que me parece una preguntaza brutal. De hecho, estoy deseando irme a la cama para volver a leer Stone Boots Club. Es un libro muy recomendable para cualquier persona del colectivo LGTB. Habla de la historia de una boyera como en los años 50 y, bueno, o sea, cuenta, sobre todo, a mí me está ubicando mucho en, joder,
cuánto han sufrido mis hermanas ancestras para que yo tenga la visibilidad que hoy tengo, pudiendo decir aquí delante de ti que soy boyera porque no van a venir a matarme. O sea, Stone Boots Club lo recomiendo muchísimo. ¿Y Ana, en tu caso? Yo soy una persona terrible que lee muy poco, entonces pues yo ahora mismo no me estoy leyendo nada de forma activa, porque tengo muchas cosas o sea, estoy leyendo sobre todo artículos y cosas, papers y cosas que nadie quiere leerse por voluntad propia. Entonces, lo último que me leí de poesía yo creo que debió ser la tradición de Jericho Brown, una edición bilingüe, fue el premio Pulitzer de 2020 y está muy bien. O sea, es muy buen libro de poesía. No tengo ninguna cosa profunda que decir sobre eso porque la verdad que no sé ni quién es este señor. O sea, fatal, pero cayó en mis manos ese libro y la verdad que me gustó mucho. Sí que es un poco homoerótico, entonces siempre está bien. Pero vamos, que simplemente es un buen libro de poesía, no, eso fue lo último que me leí y el resto son papers de antropología y cosas que en fin, que me toca leerme, pero no, La literatura no hay gris la más. vamos a dejar para otro día. Sí. Bueno, yo voy a recordar que Ana tiene 3 libros fuera. No sé hasta qué punto se podrán encontrar los primeros, porque imagino que al ser ediciones autoeditadas serían más pequeñitas y tal, pero... Bueno, no, perdón, los 2 últimos están en Valparaíso, ya la estoy yo liando, Sí, ¿verdad? Es correcto si quieres esto. te lo cuento, Ya pero la iba a liar, ya la iba a liar. Sí, cuéntamelo. o sea, el primero se puede descargar en PDF en enlaces que hay en mi página web, pero vamos, que ya en físico no está en ningún sitio porque tenía que ir yo Claro. físicamente a correos todas las semanas y dije, mira, ya no quiero vivir esta vida. Con 20 años tenía energía, ya no. Ahora los otros 2 son Lejos y la rabia, editados por Valparaíso Ediciones, distribuidos en todas las librerías y muy bonitos, en mi opinión. Bueno, Valparaíso ya es un sello de calidad, o sea que yo os animo a haceros con ellos también. Y bueno, chicas, vamos a terminar con una pregunta que yo creo que se va a convertir en la gran pregunta, ¿no? Que es que si sentís a menudo que tenéis un dinosaurio en la cabeza. Lo decimos por la referencia, ¿no?, de nuestra mascota y a la salud mental. Qué guapo. Bueno, yo en mi caso, mi dinosaurio siempre es el autocuidado. Intento no perderme ahí en tener esa parte de la salud mental y del autocuidado, del amor propio, ¿no? Que decía Ana también, de tener ese espacio para mí y ese lugar a diario en el que me pueda decir cuánto valgo, cuánto me valoro y cuánto me quiero cuidar y pasar tiempo conmigo. ¿Y tú, Sí. Ana? Yo creo que es un dinosaurio muy parecido. O sea, sí que ahora mismo estoy en un momento en el que hago muchas cosas pensando en cuidarme a mí. O sea, como pensando en mí misma en tercera persona, como un poco esquizofrénico todo, pero como sí, tengo muy en mente todo el rato la tarea de cuidarme, la tarea de dejar el espacio bonito para mí, de ser mi propia invitada, de ser mi propia amiga y todo esto. Pues chicas, ha sido un placer teneros aquí hoy, que hayáis querido compartir. Queremos volver a invitaros a ver si podemos seguir haciendo ediciones de este Jajano que ha pasado, porque hay que hablar más de poesía, Ana, y hay que hablar más de talleres y de autocuidados, Pitu, así que bueno, yo os emplazo. Ahora le vamos a lanzar la piedra al Informa Joven para que nos escuchen y nos sigan dejando este espacio, que yo creo que es de libertad y en el que estamos encontrando una comunidad a crecer juntos. Os mandamos un beso muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. A vosotros. Hasta pronto. Pues nada, y a vosotros, muchas gracias por estar una tarde más con nosotros. Gracias por venir a este Jajano que ha pasado. Esperamos que después de este rato estéis más felices, un poco más fuertes y un poco más acompañadas, que es de lo que se trata. Al subirlo a YouTube pondremos las redes sociales de todos los que hemos participado para que podáis contactar con nosotros y podamos serviros de ayuda para todo lo que veáis necesario, todo lo que hemos hablado o lo que no. Por supuesto que la asesoría psicosocial del Informa Joven también está a vuestra disposición. Así que al acabar esta misma emisión os dejaremos todas las vías de contacto con ellos, usadlas, que son fantásticos.
Somos muchos los que hacemos este programa, somos muchos los que queremos construir con vosotros una comunidad fuerte y un espacio en el que seguro que sea seguro para conocernos y para reconocernos, que también es importante. Así que os emplazo a vernos el jueves. Estaremos con Oli Gamer y con Paula González. Y ya está, ya sabéis que hasta aquí este jaja no que ha pasado, así que nos vemos en el mismo sitio y a la misma hora. ¿Y vosotros? ¿Tenéis el dinosaurio en la cabeza? Chao. Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind.